Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Gustavo Yáñez, un joven que descubrió que en las manos de Dios su futuro y su presente eran restaurados. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Gustavo Yáñez es estudiante de cuarto año de teología en la Universidad Adventista de Chile, UNACH, nacido en Santiago y actualmente viviendo en Cumpeo y Chillán. Desde joven ha estado involucrado en la iglesia, pero fue en la adultez cuando experimentó una transformación significativa en su vida espiritual. Gustavo atravesó un periodo de crisis personal, incluyendo depresión y adicción a los videojuegos, que lo llevó a una profunda búsqueda de propósito. En 2019, tras una experiencia de vida desafiante y un accidente automovilístico, se dedicó a estudiar teología, descubriendo un propósito y plenitud en su fe. Su historia refleja la restauración y guía de Dios, mostrando cómo las dificultades pueden conducir a un propósito renovado y a un compromiso profundo con el Evangelio. Quédate en Identidad. ¿Has encontrado el propósito para tu vida sintiéndote pleno en el Señor? Hoy tenemos a nuestro protagonista, él es Gustavo Yáñez y nos hablará un poco más al respecto y de cómo eso ha marcado su vida y bueno, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Gustavo, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, me encuentro muy bien. Un saludo a todos. Gracias por esta oportunidad que me dan de poder conversar y poder entregar el testimonio que el Señor ha dado en mi vida. Amén. Nosotros felices de tenerte, de que seas parte del programa. Tal vez muchos jóvenes puedan sentirse identificados en esta búsqueda de identidad, en este llamado que nos hace el Señor en cierto punto de nuestra vida, de nuestra historia. Y hoy, bueno, tendremos respuestas interesantes a través de ti. Gustavo, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, a qué te dedicas, cuántos años tienes. Queremos conocerte. Yo me encuentro en Cumpeo, que es cerca de Talca, que es el pueblo de Condorito. Estoy con mi familia y estoy de vacaciones porque actualmente también estudio teología. Tengo 28 años y ya hace 4 años atrás comencé este propósito, digamos, de estudiar teología. Wow, me imagino que no fue nada fácil y puede pasar que muchos jóvenes, adolescentes estén en esta búsqueda también de identidad, es decir, que estudiar, sobre todo para quienes ya rondan ya los 20, 19, 21 años y encontrar esa respuesta en el Señor realmente es gratificante. No es fácil, pero escucharla, atenderla, seguirla es maravilloso y hoy vamos a conocer un poquito más al respecto. Y me encanta allí la referencia allí del lugar donde vives, de Condorito también. Es muy famoso en Sudamérica en general, así que me encantó esa parte. Gustavo, bueno, estás allí con tu familia y hablando de eso, yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor, cómo llegó el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a tu hogar, a tus padres, abuelos. Bueno, cuéntanos allí la historia que cuentan en familia de cómo empezó todo en tu núcleo familiar, Gustavo. Mi abuelito y mi abuelita vivían en Osorno. Ellos, mi abuelita era católica y mi abuelito no practicaba ninguna creencia religiosa. En ese momento ellos me contaron que ellos estaban caminando por el centro de Osorno, me imagino, por aquellas calles, y una persona se le acerca y le entrega un volante que decía, ¿sabía usted que existe un nuevo mundo? Entonces comenzaron
a leer y estudiar ese volante. Y lo curioso es que mi abuelita había soñado hace mucho tiempo que ella entraba a una iglesia, y en esa iglesia a la cual ella entraba, en la entrada encontraba hojas de palmera, y al entrar en la iglesia, ella se acercaba a la iglesia, era una casa, una iglesia sencilla, y allí encontraba predicando a Jesús en el púlpito. Y cuando ella entró a la iglesia, Jesús le dijo, ven, siéntate aquí adelante. Entonces mi abuela fue y se sentó adelante. Y mi abuela quedó impresionada por ese sueño. Entonces cuando ella recibió ese volante, comenzó a conectar las ideas, ¿verdad? Y le preguntó a su esposo, oye, ¿no será que este sueño que tuve tiene relación con esta iglesia, con este mensaje que estamos recibiendo? ¿Te parece si vamos un día a la iglesia? Entonces ellos fueron y se acercaron a esa iglesia que le habían entregado el volante. Y cuando ellos se acercaron a la iglesia, se dieron cuenta que el sueño que mi abuelita tuvo era tal cual como ella lo había visto. Eh, Entró a esa iglesia, a esa casa, y se sintió muy cómoda. Qué hermoso, Gustavo, me encantó cómo Dios usó, porque Dios nos habla mediante sueños también, lo hizo allí en su palabra con Daniel, el rey Nabucodonosor también, que nos habla allí proféticamente para aprender un poco más, y también a través del volante, asistir a la iglesia y esa inquietud del Espíritu Santo también haciendo su obra, llamando, insistiendo, y que tu abuelita en ese tiempo junto a tu abuelito se animaron a asistir y era tal cual el sueño. Es maravilloso, Cristo es real, el Señor está llamando a su pueblo en este momento y debemos tomar decisiones para vida eterna y me encanta cómo allí el legado de tus abuelitos hoy son una realidad en tu familia. Sin embargo, el Dios de tus padres, el Dios de tus abuelos tiene que ser tu Dios, tener esa relación personal con el Señor y en tu caso se dio una circunstancia muy particular. Cuéntanos cómo Dios restauró tu vida por completo, qué fue lo que sucedió hablando 2018-2019 en tu vida, Gustavo. Eh, Cuando uno crece en la iglesia, ¿verdad? Hereda la religión de sus padres, conoce la iglesia. Y la verdad es que yo me sentía bien, yo me sentía cómodo estando en la iglesia, participaba en la iglesia, crecía, pero eh, pasaron diferentes situaciones que me llevaron a unas circunstancias difíciles. Voy a comenzar contando que yo cuando tenía 13 años aproximadamente, eh, y comencé a estudiar piano. Entonces, al comenzar a estudiar piano me encantó mucho el instrumento, me gustó mucho el aprender piano. Entonces fue allí cuando ya pasó de ser un hobby, digamos, un momento, y pasó a que yo quisiera ser pianista. Ese era un deseo, un sueño que yo tenía. Entonces transcurrió el tiempo, comencé a tomar más clases y ese era mi deseo. Y estaba en la media, eh, y ese era mi propósito. Entonces, cuando comencé a terminar el cuarto año de media, mi familia empezó a hablar conmigo y a preguntarme qué quería estudiar. Y yo le decía que yo quería ser pianista. Así, le decía. Entonces, mi familia igual deseaba ellos que yo hiciera otra cosa. Ustedes ya saben la típica historia del músico en su familia que quiere ser músico, su familia le dice que estudie otra cosa porque consideran y ven como el hecho de que el músico no tiene una remuneración formal, ¿verdad? Entonces ellos me proponían que estudiara una carrera con el área de comercial. Y yo, la verdad es que no quería, no estaba muy interesado. Entonces, pasó el tiempo, yo quise extenderme un poco. Cuando salí de cuarto, no quise entrar a estudiar de inmediato, sino que me tomé un año para prepararme para ser pianista y también hice un preuniversitario también.
Entonces, al salir del preuniversitario, eh, seguía con el deseo, pero como que no se llegaba a concretar lo que yo estaba estimando por diferentes situaciones. Habían diferentes situaciones que me impidieron continuar y entonces decidí estudiar ingeniería comercial, motivado por mi familia y también porque tenía cierto igual gusto al área comercial igual también. Pero resulta que cuando comencé a estudiar no me sentí bien. Sentí que había perdido mi propósito, sentí que estaba muy triste y que no me sentía en el lugar correcto. Y fue en ese momento cuando comenzó una búsqueda del propósito para mi vida. Em, Comencé a tener, digamos, un momento crítico en mi vida porque ya no sabía qué hacer. Entonces, motivado por esto, dejé la carrera de ingeniería comercial y me dediqué a trabajar o a seguir preparándome para lo que yo quería hacer. Al seguir preparándome, eh, seguí estudiando, ¿cierto? Pero ya no de la misma forma que antes. Resulta que también para uno ser músico, músico clásico, eh, te exigen cierta edad, digamos, para hacer una carrera, algo así. Entonces yo igual sentía que estaba como chocando en ese aspecto, no me sentía tan cómodo. También habían diferentes situaciones que me hacían sentir incómodo al respecto de las decisiones que estaba tomando. Entonces, yo decidí entrar a estudiar pedagogía en música en el año 2018 al 2019 para continuar con esto, ¿cierto? Que no tiene nada de malo por si acaso. Eh, pero diferentes circunstancias, momentos difíciles se presentaron. Resulta que durante ese periodo de tiempo yo empecé, digamos, del año 2016 al 2019, comencé con una adicción a los videojuegos. Y una de las cosas que también me motiva a compartir este testimonio es que quizás muchos jóvenes puedan sentirse identificados en dos aspectos, en que quizás ellos puedan estar pasando por alguna adicción a los videojuegos y también el otro aspecto es que quizás no se puedan sentir eh, del todo bien en sus vidas, con un propósito claro en sus vidas. Porque esas dos cosas son las que yo puedo compartir con ellos, que a veces nosotros podemos perder el propósito para nuestras vidas y a veces el perder ese propósito también nos puede llevar a otras cosas, a otras dificultades, a adicciones que son incontrolables. Entonces, del 2016 al 2019, comencé a desarrollar esta adicción a los videojuegos y fue un momento crítico porque mi familia estaba preocupado por mí. Ellos se preguntaban qué pasaba conmigo. Yo trabajaba a veces y otras veces también me dedicaba a jugar y muchas veces pasaba toda la noche jugando. Eso te iba a consultar precisamente. ¿Cómo te diste cuenta que era una adicción? ¿En qué momento dijiste, esto está mal, esto no corresponde? Porque también entiendo que anímicamente te iba golpeando. Y es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y coloca todas las herramientas necesarias para hacernos caer este dispositivo móvil también que nos esclaviza de cierta forma. Y en tu caso, ¿en qué punto dijiste, esto está mal, esto es una adicción? ¿Lo descubriste? ¿De qué forma y cómo te estaba afectando, Gustavo? Cuando uno pierde el propósito para su vida o cuando uno
ya no sabe una meta a la cual aspirar, es ahí cuando Satanás igual te ataca, porque sabe que eso es importante para el ser humano y es parte de nuestra identidad. Entonces, digamos que él utilizó eso y también nos conoce a nosotros como tentarnos. Y fue crítico, porque yo notaba la preocupación de mis padres, de mi madre. Mi madre oraba por mí, mi familia también oraba por mí. Luego me enteré de que ellos habían dejado este, este pedido de oración en un grupo de oración de la iglesia y que la iglesia también estaba orando por mí. Recuerdo también que a veces yo me quedaba jugando hasta las 7 de la mañana, incluso más, sin saber qué hacer. Y llegó ese momento crítico en donde yo ya eh, dije, ya no más. Hubieron varias cosas que me colapsaron. Y como dice un texto en la Biblia, en Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Y ese texto no literalmente quiere decir eso, sino que si hay algo en tu vida que te está haciendo mal, que lo saques por completo de raíz. En este caso, solo para realzar, Gustavo, tú también escuchabas a tu mamita orar por ti. Yo creo que el Espíritu Santo allí trabajándote, gritándote, y en qué momento sucede ya el cambio, Gustavo, 100% en tu vida. Yo muchas veces escuchaba a mi mamá murmurar o decir cosas y yo sabía que ella estaba orando por mí. Yo sabía que ella estaba orando por mí. Y yo también sentía mucha vergüenza porque en esas noches intentaba estar en silencio, callado, que nadie me escuchara, porque yo sabía que para ellos estaba haciendo algo difícil y que yo estaba luchando con eso. Entonces llegó un punto culmine en donde esta falta de propósito, de identidad, llegaron a otra crisis, digamos, a otro proceso. Resulta que durante ese tiempo, durante enero, febrero, yo me puse a trabajar también. Y también jugaba. Entonces, trabajar, levantarme temprano y jugar también me generaba, digamos, dificultades para dormir o desorden del sueño. Entonces, un día sábado que yo fui a la iglesia con mi abuelita, con mi mamá y con mi tía, ya íbamos de regreso hacia la casa, manejando el auto en la carretera. Y resulta que justamente en ese día sábado se empieza a generar un taco en la carretera y hacía mucha calor también. Entonces, esos dos factores comenzaron a detonar de que yo me sintiera cansado, aparte de lo que les comenté anteriormente, y comenzara, mientras manejaba, a pestañear, ¿verdad? A quedarme dormido. Y mi abuelita, que tenía casi en ese tiempo unos 88 años, iba al lado mío, y mi mamá y mi tía iban atrás mío. Íbamos manejando por la carretera en ese taco que se hizo. Y en un momento en donde eh, los autos comenzaron a avanzar, ¿verdad? Yo me quedé dormido. Digamos que me quedé dormido unos 5 segundos. No sé cuánto habrá sido, la verdad. Pero en eso que me quedo dormido, me despierto rápidamente y al despertarme me noto que el auto que tenía enfrente ya estaba muy cerca de mí. Entonces mi reacción fue rápida, apreté el freno y al apretar el freno el auto patinó, pero ya estaba encima del otro auto y chocamos contra el otro auto. Ese momento fue un momento muy difícil porque nunca en mi vida había vivido un choque. Eh, Ese momento me llevó a reflexionar en la vida, a reflexionar en el propósito de la vida.
El auto de nosotros quedó totalmente destrozado. Se reventaron los airbags, mi airbag, el airbag de mi abuelita también. Pero gracias al Señor que ese choque que fue impactante, que fue fuerte, no generó ningún daño en nosotros, sino que el auto quedó destrozado. Y también recuerdo que también estaba con esta pérdida de identidad, de propósito, no sabía qué hacer. Entonces al llegar a la casa me tuve que enfrentar a mi padre y tenía mucha vergüenza, me sentía muy decepcionado porque el auto era de mi padre y yo sentía que le había fallado. Recuerdo que solamente me dediqué a llorar en esa tarde, estaba muy mal, estaba impactado y eso también fue detonante para que yo pudiese reflexionar y darme cuenta de los caminos que estaba siguiendo. Es interesante cómo Dios en esa circunstancia los protegió, o sea, realmente es impactante y ahí te remueve el corazón y te lleva a decir, no, ya de raíz, tengo que cambiar. La idea es que no esperemos un accidente para tomar conciencia y tener acciones en pro de mejorar nuestra vida, nuestras rutinas también, pero Dios llega de diferentes formas a nuestro corazón, nos conoce muy bien. Y Gustavo, para terminar allí la historia, cuéntanos cómo estás hoy, cómo te sientes y cómo el Señor se ha manifestado allí en tu vida cortito. Entonces el Señor me mostró en esas circunstancias, me mostró claramente que yo no puedo vivir sin Él, que Él siempre me estuvo llamando constantemente, que Él quería que yo siguiera sus caminos. Y Él me mostró que sin Él, el propósito para nuestras vidas es vano, es sin sentido. Entonces descubrí que Dios tenía un propósito para mí. Y ese propósito, ese llamado me lo había dicho mucho tiempo antes. Me lo dijo en un congreso de jóvenes, me lo dijo cuando era pequeño. En el 2018 también me lo había dicho, pero ahora lo confirmé, digamos, por totalmente, que ese propósito es estudiar teología. Era dedicarme por completo mi vida al servicio del Señor. Y actualmente, eh, diferencias que encuentro con lo que me pasó anteriormente es que cuando decidí poner mi vida en el camino del Señor, las puertas se me fueron abriendo solas. Recuerdo que eh, no tenía facilidad para financiarme la carrera y lo dejé en oración al Señor. Y todas las puertas de las finanzas, la economía se me abrieron para financiar la carrera. Y gracias al Señor, hoy día estudio gratis en la universidad. Primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te van a ser añadidas. Yo quiero agradecerte, Gustavo, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad y ver cómo Dios te guió a encontrar este propósito de vida en Él, por Él, para Él, donde ya llevaba llamándote, diciéndote de muchas maneras y a través de la oración también intercesora de tu familia siendo una realidad y a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir, ¿qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando tu historia en este momento para cerrar el capítulo? Adelante, Gustavo. 30 segunditos. Que busquen al Señor y que los propósitos que tengan ellos en sus vidas, que siempre lo vinculen con la misión que el Señor nos ha dado en esta tierra. Creo que eso es lo mejor y lo mayor que puede aspirar un hombre, que no trabaja para sí mismo, sino que trabaje para otros y para el servicio del reino de Dios. Así que si algún joven me está escuchando por ahí, que pueda poner su carrera, su vida en las manos del Señor. Amén. Muchas gracias, Gustavo, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a dejar todo en las manos del Padre Celestial, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy es el día de tu salvación. Hoy debes elegir
por Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.